Pocas veces tengo yo ilusión en visitar, pero de verdad que tenía ganas y tenía ilusión de poder estar con todos ustedes. Amén. Qué bien. De poder estar con la familia, de poder haber visto a la tía argentina, que hace muchos años que no nos veíamos. La verdad que me he quebrantado en poder verla, en darle un abrazo, amén, y de ver a muchos amigos, aleluya. Gloria. De ver a mi amigo Billy, desde niños, desde infancia, creciendo juntos, y verlo aquí, para mí es un honor y un privilegio. Mi amigo Rafa y muchos más, amén, a los cuales yo aquí también tengo amigos. Amén. Por eso estoy feliz de poder estar. Amén. Amén. Decía el pastor que somos un matrimonio bendecido. Y bueno, ¿qué va a decir de nosotros? Si ellos fueron los que nos levantaron como obreros para la gloria y honra del Señor. Fue un matrimonio para nosotros de ejemplo. Tenemos, no solo yo, sino mi casa le tiene mucho respeto, admiración por su entrega, tanto él como ella, porque donde está él, también está ella. Es un matrimonio especial. No hace falta hablar de ello porque creo que el tiempo que llevan de pastores, la única noticia que escucho es siempre: estamos gozando, ojalá se quede y se quede allí a vivir. No. De verdad que no me lo invento. No. Muchos me dicen, ojalá se quede y se quede por aquí a vivir. Pues eso es un gozo, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice que se va a vivir a Soto. Gloria a Dios. Así, con este buen ambiente. Amén. Vamos a leer la Escritura, vamos a ir al Nuevo Testamento. Aquel que quiera acompañarme en la Biblia puede hacerlo, o en el móvil. Aleluya. Y mira lo que dice en Romanos. Dice así, capítulo 8, versículo 15. Vamos a desgranar este texto, ¿vale? Esperando fielmente que esta es la voluntad del Señor. Pues no habéis recibido, aleluya, un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y sigue diciendo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. Y dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un aplauso a su palabra. Aleluya. Espero que el Espíritu Santo hoy te hable por medio de la Escritura, porque hay palabras que llegan al oído, pero cuando es la palabra llega al corazón y la palabra se hace eterna. Gloria a Dios. Dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No se lo está diciendo a gente inconversa, gente gentil, se lo está diciendo a gente que ya conocía a Dios y se congregaba en la iglesia de Roma. Entonces Pablo en esta carta tiene que escribir y tiene que decir, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hermanos, hermanas, hoy en esta tarde os digo, creo que se está perdiendo el temor a Jehová. Creo que necesitamos volver a ese temor que conocimos en su primer momento y vivir fiel, conforme demanda la palabra y los estatutos del Señor. Miren, voy a decirles algo. Hoy en día somos alimentados por la tecnología, somos alimentados por las conversaciones, por las amistades, y en muchas de ellas ahora mismo nos están metiendo muchos miedos. Que si va a haber guerra, pero no solamente tenemos miedo a ver si hay guerra, tenemos miedo a no hacer las cosas correctas, pero el miedo está en que nos descubran. Tenemos miedo a que no nos descubran el pecado. Tenemos miedo a que quizás no nos llegue el dinero. Tenemos miedo a que nos falte la salud. Tenemos miedo a muchas cosas. Pero debería haber en nosotros, más que un miedo a lo que nos rodea, un miedo al que gobierna, que es nuestro Padre. Hoy quiero presentarte un texto muy importante para que veas tu identidad. Romanos 3:23. Por cuanto todos estáis destituidos de la gloria del Señor, aleluya. Destituidos
hay varias formas de resumirlo. Hay otras traducciones que en vez de destituidos dice arrojados, desechados. Déjame decirte, hay una mala noticia. Hay malas noticias que recibimos a lo largo de la vida. Enfermedades, decepciones, separamientos, ruinas. Hay noticias, pero esa no es la peor noticia que podías recibir. La peor noticia no es que alguien en casa quede enfermo. La peor noticia no es que no goces de paz. La peor noticia no es que, no lo sé, que goces de bienestar. Esa no es la peor noticia. La peor noticia que ha podido recibir el ser humano ha sido que hemos sido destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria! Esa es la peor noticia que hemos podido recibir, hermanos míos. Y hasta que no seamos conscientes de que hemos sido destituidos de la gloria del Señor, la gracia de Dios no va a ser patente desde nuestro interior hacia afuera. Y es verdad que es una mala noticia, pero dentro de este texto también se manifiesta la gracia de Dios, porque nos está manifestando ¡Gloria! públicamente en qué condición estamos delante de Dios. ¡Amén! Dios es bueno hasta para señalarnos. ¡Qué bonito! No sé cómo lo hace, pero cuando nos habla no nos hiere, nos sana. Es capaz de ¡Santo! decirnos, tienes la cara embarrada, pero no te avergüenza. Es para que te limpies. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Santo. Hoy quisiera hablar de un tema: esclavos del temor. El pecado te hace esclavo, hasta el punto que los miedos te dominan. ¿Sabes? A veces tenemos miedo o viene el temor a nosotros cuando entramos de puertas de culto para adentro. Parece que solo no se puede pecar en la iglesia. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Hay gente que solo tiene miedo desde las 7 de la tarde a las 8 de la tarde. Se pone el traje de la formalidad representando que viven en temor y en reverencia. Quiera Dios que esa misma santidad sea dentro y sea fuera. Cuando mi niña viene del colegio me dice, papá, tengo que hacer los deberes. ¿Sabes? Los deberes no se hacen en la escuela, se hacen en casa. Porque el público más difícil de convencer es nuestra casa. ¡Gloria a Dios! Por eso quiero decirles hoy en esta tarde que el temor en tu vida puede hacerte mucho daño. Yo estoy acostumbrado, perdónenme, estoy acostumbrado a predicar con el micro. ¿Ustedes me escuchan bien? Me parece bien. Gloria al Señor. Miren qué les digo. Hay un temor que hemos heredado por el pecado, por haber sido destituidos. Para conocer verdaderamente el origen de este texto, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, verso 9. Cuando Adán peca y toma ese fruto. Y dice la palabra del Señor y enseguida se escondió. Y ahora desde allí se escucha el estruendo de la palabra de nuestro Dios, diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? ¡Qué bueno! La gracia de Dios se manifestó. Pero si era Adán quien tenía que ir a Dios a humillarse, sabiendo que había tomado el fruto perdido, que lo iba a perder, que lo iba a condenar, sabía que ahora iba a ser obediente a Satanás, que tenía que luchar contra su concupiscencia. Sin embargo, la gracia de Dios se anticipa diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? ¡Amén! ¡Gloria! ¡Qué bueno! Y dice Adán, y es aquí donde se manifiesta por primera vez el temor, verbalmente. Oí tu voz y tuve miedo. Consecuencias, y me escondí. Es que el temor lo que va a producir en tu vida no solamente es esconderte, ¡Qué bueno! sino que vas a huir. ¡Qué bueno! El temor no arregla las soluciones, el temor te separa de Dios. ¡Gloria! Cuidado con los temores que nos alejan. Amén. Y dice Adán, y cogió con las hojas de una higuera y se las puso y se hizo un delantal. Amén. ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué ignorante Adán! Creía que unas simples hojas iban a tapar sus vergüenzas ante el Dios Todopoderoso. Amén. Hay un momento que para coger las hojas usó, dice la palabra del Señor, hojas de higuera. Hay otro momento en el Nuevo Testamento donde dice la palabra del Señor que allí va Jesús a una higuera representando al pueblo de Israel. Amén.
representando la nación interna, dice, echando mano, el árbol que tenía higos, que eran hojas de higuera, echó mano y no había fruto. Del árbol que no tiene fruto, lo único que puedes sacar es tapar tus vergüenzas, tapar tus vergüenzas. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Hay un temor que hemos heredado por el pecado. Es un temor humano. ¿Y qué hace el temor humano? El temor humano no es malo. No es malo. El temor humano te hace tener visión y te hace ser precavido. Por ejemplo, yo voy con el coche y no voy a ir a 180. Hay una frase que dice que hasta 120, es una frase graciosa, que hasta 120 tú vas en el coche y va Dios contigo. Que cuando pasas de 120 se sufre el diablo. Pero que cuando vas a 180 se baja hasta el diablo. ¡Aplaudan al Señor! Entonces, hay un pecado. Hay un pecado. Me va a dar el día. Hay un pecado. Hay un pecado. Que el pecado te hace esclavo. Por eso dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, en ese miedo. Entonces, hay varios tipos de temor. Temor a la obediencia, temor a Dios, temor a la santidad. Hay muchos. Pero yo quiero hoy, porque no podemos mezclarlos todos, porque al final no vamos a aprender. Vamos a hablar cómo inicia el temor, cómo se desarrolla y dónde lo quiere llevar el Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces hay un momento que el temor es bueno para ser que precavido, temor a tocar el fuego, no lo toco, que me quemo. Claro. Temor a ir rápido, temor a acercarte a un acantilado y tener miedo a caer. Entonces te hace ser precavido. Amén. Según los señores, hay una estadística que el temor es un mecanismo de defensa y es bueno que esté para prevenirte, pero no es bueno para que te controle. Para que te controle tus emociones. Porque el temor humano va a paralizarte y va a detenerte. Ese es el temor heredado por el pecado. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que hay una hormona en el cuerpo que se llama cortisol. Y el cortisol es importante tenerla porque se manifiesta por dentro, pero también se manifiesta por fuera. El cortisol te hace estar alerta. Por ejemplo, el cortisol, por ejemplo, me he separado, es porque ha ocurrido, y el cortisol se despierta para mantenerte alerta y decirte, haz algo. O, oye, que me he quedado sin dinero, despierta, y el cortisol empieza a activarse. Oye, que estoy enfermo, y el cortisol, ¡pum!, se despierta. Bueno, es bueno tener el cortisol porque es una hormona que tenemos dentro de nuestro cerebro y va a controlarnos. Pero han descubierto los científicos que el cortisol no solamente se despierta cuando algo ocurre, sino cuando te lo imaginas. Y tiene las mismas consecuencias como si estuvieran ocurriendo. ¡Qué bueno! Quiero decirte que hay cosas que no han ocurrido, pero el cortisol dentro de ti afecta al sistema nervioso, afecta a la vista, afecta al cabello, afecta a la salud, al nerviosismo, y no eres coherente. Vengo a decirte hoy en esta tarde, hay un temor que despierta el cortisol y te está haciendo creer que los problemas, sin haber estado pasando por ellos, va a despertar en ti una sensación que aunque no la estés viviendo, el cuerpo las va a sentir. Que Dios reprenda toda hormona del cortisol que toma control en nuestras vidas. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. O sea que no es broma. Entonces el temor despierta sensaciones que en verdad no existen, pero controlan nuestro cuerpo. Temor humano. El temor humano es el que hemos recibido por causa del pecado. Pero luego hay otro temor. Y dice Jeremías capítulo 32, verso 29, yo os daré un solo corazón. ¿Sabes por qué dice un solo corazón? Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, todos los hombres, muchos de ellos, amaban no solo a Dios, sino a varios. Por eso dice, yo os daré un solo corazón. Y dice, y un solo camino. Por eso nos dio al Hijo, porque el Hijo es el Padre.
Y Amén. no la verdad y la vida. Amén. Dice, para que me teman perpetuamente. Porque hay quien teme al Señor por momentos. Pero aquí la palabra, Dios te quiere dar un corazón para que le temas perpetuamente. Dice, para bien de ellos. Amén. Y sigue diciendo, haré con ellos un pacto eterno. Y dice, y nunca más dejaré, mira qué promesa, y nunca más el Señor dejará de hacerte bien. Gloria. Quiere decir que hay un temor que el mundo no conoce, pero que tú conoces. Amén. Y es un temor que solo el Espíritu Santo, por medio del Hijo, ha podido aportar a tu corazón. El mundo conoce el temor humano, conoce el temor caído, conoce el temor del cortisol. Sí, pero tú conoces el temor de Dios. Porque ha sido revelado a tu corazón. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Está el temor a Dios y el temor de Dios. Temor a o temor de. El temor a Dios es cuando admiras a Dios y dices, te he conocido y quiero pasar tiempo contigo. Te he conocido y me he enamorado. Te he conocido y eres entrañable, eres todo dulzura, eres todo amor. Ese es el temor a Dios. Yo quiero el temor a Dios. Amén. Aquí hay una iglesia que quiere el temor a Dios. ¿Pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Después está el temor de Dios. El temor de Dios. No solamente es te quiero y te amo. El temor a Dios es diferente. El temor a Dios es admiro tu grandeza. Admiro tus atributos. Porque admiro tu poder. Admiro tu justicia. Y admiro todo tu poder. Qué bueno. Hay una diferencia del temor a Dios del temor de Dios. Cuando dices el temor de Dios, estás admirando su omnipotencia, su poder y su justicia. Santo. El temor a Dios. Hay un momento, hermanos míos, que Dios se presenta y a este Adán que ha tenido miedo, dice, oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué cosas? Adán, por causa del pecado, aquel que oía la voz audible de Dios, ahora por causa del pecado, la voz de Dios le suena distorsionada porque escucha el latido de su corazón por causa de su pecado. Ahora escucha la voz de Dios distorsionada por causa de su pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Está el temor de Dios, el temor humano, pero hay un temor que a mí me ha hecho mucho bien. Hay un temor llamado temor servil. ¿Y qué es temor servil? Y ya entramos en la palabra. ¿Qué es el temor servil? El temor servil es aquel que tiene miedo a Dios, pero no a Dios, sino al castigo de Dios. Miedo a la represalia de Dios. Miedo al castigo, miedo al infierno, miedo al látigo de Dios. Por eso en uno de los momentos, cuando se separa Adán, porque el temor no soluciona, sino que abre a la puerta del pecado, y el pecado abre a la puerta del distanciamiento. Y ahora dice la palabra del Señor, que mientras el pueblo, en momentos de desorden y de pecado, en Deuteronomio, empieza Dios a derramar de su gloria, pero de una forma que nunca antes habían escuchado. Por medio de estruendos. Amén. Por medio de relámpagos. Amén. Y Sí, oscurece el cielo. Y ahora dice, y el pueblo tuvo miedo. Y al tener miedo fueron de Moisés. Oye Moisés, habla tú. Dice, no temáis, porque para preservación de vida puso Jehová esto delante de vosotros. Amén. Para que no pecarais más. ¿Te has fijado? Por causa de los truenos se separaban. ¿Has visto que el miedo te hace distanciarte? El temor servil te hace distanciarte, no lo soluciona. ¡Qué bonito! El temor servil te hace tener miedo. O sea, entonces tenemos un problema. Si encima estoy separado y el temor no me ayuda, sino que encima me distancia, tenemos un serio problema. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bien. ¡Qué bueno! Tenemos un serio problema, ¿no? Aleluya. Pero ahora, si os digo que el temor servil, el Espíritu Santo lo upa
Y allí estaban los apóstoles. Y dicen, Señor, porque Jesús estaba durmiendo. ¿Me dejan decirles una así de paso? Amén. Dicen que Jesús estaba durmiendo. Hay tormentas que a Dios no le quitan el sueño. A mí, a usted sí. Qué bien, gloria. El miedo de la incertidumbre nos hace desvelarnos en medio de la noche. Amén. Pero ahora dice, no tengas miedo que se nos anega la barca. Ese no tengas miedo es el temor servil. Pero que ese temor servil al final les hace producir en ellos una búsqueda en busca de Jesús. Amén. Ese temor servil de morimos, de aquí nos salimos, esta barca se nos anega, tenemos la obligación de ¿qué? De despertar al Jesús que está en la barca. Quiera Dios, hermanos, que hoy el temor servil, aleluya, que hoy el temor servil afecte a tu vida y haga despertar de nuevo a Jesús. Quiera Dios que el temor servil hoy se haga patente y nos demos de cuenta de las circunstancias y digamos, Señor, que te necesitamos. Ese es el temor servil. Pero ¿dónde está el temor de Dios? En el mismo pasaje. ¿Dónde está el temor de Dios? Y dice la palabra del Señor, y despertando, reprendió a los vientos y a los mares. ¡Oh, gloria al Señor! Los vientos y los mares que no tienen oído tuvieron que oír. Porque yo y usted podemos oír, pero los vientos y los mares tuvieron que oírle. Y dice la palabra del Señor. Y otra vez se volvieron a atemorizar los apóstoles y dijeron así. Y atemorizados dijeron, ¿quién es este? Que a los vientos y los mares les manda callar y embudecen. Y dice, y se maravillaron. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El temor servil, ¿cuál es el temor servil? Tenemos miedo, pero ¿dónde se manifiesta el temor de Dios? Cuando vieron la gloria de Dios. Nos atemorizas, Jesús, pero a la vez nos maravillas. Esto quiere decir que tienes tanto poder, gloria a tu nombre, pero que sabemos que no lo vas a usar en nuestra contra, sino a nuestro favor. Ahí tenemos el temor servil y ahí tenemos el temor de Dios. ¿Hay algún momento donde se manifieste? Sí, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron a orar, dice, la cárcel tembló y en aquel lugar el carcelero, dice, y salió corriendo y temblando. Salió corriendo y temblando, dice, y arrodillándose a ellos, dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¡Viva el temor servil que nos hace en medio de la prisión encontrarnos con el temor de Dios! ¡Aleluya! Dice, y en busca de luz, aleluya, en medio de la cárcel, en busca de luz, dice, y temblando se arrodillaron. Ahí está el temor servil, pero que al final les hicieron encontrarse con el Jesús. Amén. La pregunta es, ¿aparece el temor servil en la cruz? Antes de ir a la cruz, déjame decirte algo. ¿Sabes qué significa temor servil? Temor servil significa rastrero e indigno. Porque el que tiene miedo, perdone la expresión, te paraliza y te hace cobarde. Vi hace tiempo una serie que se llamaba Walking Dead, que era de zombies. Perdónenme los que están con hábitos. Y ahora resulta que ahí hay un vecino, todos en busca de la cura, todos en busca de la solución, mano chato. Y ahora resulta que no encuentran solución, pero aparece allí uno y dice, yo tengo la cura, soy científico. Y ahora todos los del pueblo, todos los que estaban unidos empiezan a defenderlo y a pelear por él. Y ahora, como es la cura, todo el mundo muere por él. Todo el mundo lucha por él. Como es la cura. Pero luego, según vas viendo los capítulos, te vas dando de cuenta de que todo es un papel y se ha inventado de que él tiene la cura. ¿Saben por qué era? En todas las escenas lo ves comportándose como un cobarde. Gloria al nombre del Señor. Tenía temor, tenía miedo. Hay quien a veces viste el papel de valiente y vive creyendo y queriendo que mueran los demás en favor de él.
Que pelee el pastor, que peleen los ancianos, que pelee la juventud, y al final en ellos en verdad están viviendo un papel de temor, que no se atreven a luchar ni con ellos mismos. La palabra servi significa rastrero e indigno. Indigno significa que no reúno las condiciones para mi cargo, no reúno las condiciones para mi lugar, no reúno las condiciones para mi llamado. Por eso cuando el hijo pródigo llega a la casa del padre, lo primero que le dice es lo siguiente: no soy digno de que me llames tu hijo. Estaba diciendo, estoy sintiendo un temor servil, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció ante el padre su dignidad, y gracias a reconocer su padre delante de su padre su dignidad, recuperó el lugar. Amén. Recuperó el lugar. Amén. Hasta que no reconozcas tu identidad delante de Dios, no vas a recuperar tu lugar. Amén. No vas a recuperar tu lugar. Es importante que reconozcas cuál es tu identidad. Dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice Pablo: y estando persuadido del que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice estando persuadido. La palabra persuadido es convencido, pero aquí Pablo va más adentro. Y es que Pablo conocía tanto a Dios que no solamente estaba convencido, sino que estaba movido a creer porque sabía quién era Dios. No solamente tienes que estar convencido, tienes que estar movido a creer porque sabes quién es Dios. Amén. Y dice, me perfeccionará. La palabra perfección significa tres términos: capacitar. ¿Cuántos quieren ser capacitados? Dice, me capacitará. Eso significa ser educado. Ser educado, capacitado y equipar. Pero sobre todo quisiera resaltar algo: ser educado. Lo reconozco. A veces no soy lo suficientemente educado. Necesito ser educado en las manos del Señor. Necesito reconocer mi identidad. Yo no sé si se siente alguien en esta tarde identificado con esta palabra. Necesitamos ser educados. Reconocer nuestra indignidad delante del Señor. Y reconocer y decir: Padre, sé que si viviera en tu temor, aleluya, sé que si viviera verdaderamente en tu temor, no haría muchas de las cosas que estoy haciendo. Aleluya. Necesito que Dios me eduque. Gloria a Dios. ¿Aparece el temor en la cruz? Sí, aparece el temor en la cruz. Y allí estaba uno de los malhechores. Y dice: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, sálvate tú y luego nos salvas a nosotros. Y ahora el ladrón de la izquierda o el de la derecha le dice: hombre, tú y yo estamos recibiendo el mal que hemos hecho. Amén. Pero ¿qué mal ha hecho? Gloria. Y ahora dice: ¿acaso no temes? Aleluya. ¿Acaso no temes al Señor? Dice, estando en tu misma condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vengo a traerte una palabra. No sé cómo estás viviendo, pero vengo a decirte: ¿acaso no temes al Señor tu Dios estando en la misma condenación? Hoy quiero resaltar estas palabras de juicio. Era una frase de condenación, era una frase de juicio, diciendo: pero no ves tu identidad. Y allí estaba el temor serbio. Pero allí ya no estaba solamente el temor de Dios, sino que en la cruz estaba Dios. Gloria al que vive. Denunciemos a aquellos que viven sin temor. Denunciemos a aquellos que viven de cualquier manera. No permitas
No seas de los cobardes. Yo no quiero ser un cobarde que los demás mueran por mí. Voy a empezar a sangrar por los demás. Voy a empezar a pelear por los demás. ¿Quieren conocer el temor de Moisés? ¿Sabes cuál es mi temor? ¿Quieren saber cuál es mi temor? Mi temor es que todos los días venga a la iglesia y siga siendo el mismo. Mi temor es que un día venga Cristo y yo me quede. Tengo temor a no pasar una eternidad con el Hijo de Dios. Tengo temor y es a no conocerle. Tengo temor y es a no abrazarle. Tengo miedo, hermanos míos, que Él venga y yo no me vaya. Ese es mi miedo. No pasar una eternidad con Él. Ese es mi miedo. Mi miedo no son las circunstancias, mi miedo no son las ruinas, mi miedo es que tengo que entender que tengo que vivir a cuentas con Dios día tras día y agarrarme a esa gracia mañanera para que cada día no viva con un temor servil, sino que te digo, Padre, te amo y te quiero y te adoro, no por miedo al castigo, sino porque tú todo lo que hiciste, lo hiciste por amor. ¡Gloria a Dios! ¿Sabéis por qué el malhechor pudo salvarse? ¿Me dan unos minutos más? Amén. Unos minutos más. ¿Están ustedes bien? Amén. Estamos en la recta final ya. Gloria. Aleluya. ¿Saben ustedes por qué el malhechor se pudo salvar? Se lo voy a explicar. Dentro de las 7 palabras de la cruz, en una de ellas dijo: Elí, Elí, Selet Sabactani. Estaba diciendo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras que allí abajo había una multitud, hermano Billy, que dicen: a Elías llama a este. ¿Había dicho eso? No, había dicho: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, el que estaba allí había entendido que estaba llamando a Elías. ¿Cómo puede ser que estaba cerca de la cruz y que no entendía a Jesús? Qué bueno. Así hay mucha gente que vive cerca de la cruz, pero que no conocen ni entienden a Jesús. Y son como este hombre, le dicen: este, claro, le tienen que llamar este porque no sabe que es el Hijo de Dios. Es tan ciego que hay un cartel que pone ahí: el Rey de los Judíos, y no lo puede ver. Vive cerca de la cruz, sí, pero hay un problema. Es que Jesús no nos llamó a vivir cerca. Ay, pastor, te has equivocado. No, es que Jesús no nos llamó a vivir cerca de la cruz, nos llamó a morir en la cruz, como dice el apóstol San Pablo. Juntamente estoy con Cristo crucificado. Hoy nos hemos vuelto espectadores de la cruz, que solo sabemos cuántos clavos hay, qué medida tiene la cruz, pero no mueren en ella. ¡Gloria a Dios! Basta ya de ser un espectador de la cruz. Amén. Y empieza a encontrarte con Jesús, el que murió en la cruz. Qué bonito. ¡Aleluya! Te adoramos, Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es que el malhechor reconoció su identidad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdónenme, yo no sé ustedes, pero sí lo reconozco. Hay momentos que me comporto como un malhechor. Hay momentos que no hago las cosas correctas, que me pongo el traje de las 7 de la tarde y entiendo y escucho y me atrevo a juzgar a los demás. Y soy capaz de, con mi mano sucia, señalar a aquellos que viven en santidad. Hay a veces que se gana más metiendo las manos en los bolsos. No seas un espectador de la cruz, vamos a morir en ella. Amén. Y sigue diciendo el texto: sino que habéis recibido un espíritu que aclama: Abba, Padre. Dios te adoptó, y no porque no tuviera hijos. Dios te adoptó y no porque no tuviera hijos. Es más, amar a Jesús es fácil, amarte a ti, a mí no. ¿Verdad? Sí, Señor. El mérito más grande que podemos tener, hermanos, no es que solamente podamos llamarle Padre. La gracia de Dios se manifiesta cuando Él nos llama hijos. Esa es la gracia. Cuando el Padre nos reconoce como hijos. ¿Verdad? Por eso dice la palabra: no se da un espíritu de esclavitud, sino un espíritu que aclama: Abba, Padre. Amén. Y dice: porque el espíritu
es quien conoce al hombre. ¿Por quién conoce al hombre sino el Espíritu de Dios? Amén. ¿Y quién conoce al hombre sino el Espíritu que hay en el hombre? Amén. Aparece dos veces la palabra espíritu, pero hay una diferencia. La primera palabra de espíritu aparece en E minúscula y la segunda palabra E mayúscula. Hay una diferencia. La E minúscula es tu espíritu, la E mayúscula es el espíritu. Amén. Amén. Necesitamos la E mayúscula. Amén. Os he dado un espíritu que aclama Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Aleluya. ¿Cuántos quieren saber lo que significa Abba Padre? Aleluya. Y dicen amén. Amén. En la ley judía, los eruditos, los escribas y los fariseos no querían llamar a Dios Padre porque se veían indignos y era normal. Qué bueno. Es más, la primera vez que se presenta como Padre, Jesús lo presenta como Padre universal cuando uno de los apóstoles le dijo: Padre, enséñanos a orar. Perdón, Jesús, enséñanos a orar. Dice: Padre nuestro. Ahí se hizo públicamente de que Jesús era el Hijo de Dios. Qué bueno. Y ahora los escribas no querían. Tal punto que hace más de 2000 años los que eran esclavos entraban a las casas, y cuando entraban a las casas y trabajaban en las casas, uno se encargaba de las haciendas, de guardar el dinero, del campo, otro de sembrar, otro de plantar, pero no podían hablar. Se dirigían a sus dueños como amos. No les daban la autoridad ni de llamarles Señor. ¡Amo! El esclavo es aquel que no tiene decisión propia. Amén. Así estábamos en el pecado, no teníamos decisión propia. Amén. Por eso le tiene que decir amo, porque la palabra Señor es algo grandísimo. Acompáñenme. Cuando la mujer pecadora, sorprendida en acto de adulterio, ¿en qué momento reconoce y se arrepiente? Cuando dice: Señor, perdona mis pecados, Señor, he pecado. No lo dice en ningún momento. Pero hay un momento, una pregunta que le hace el mismo Cristo para sacar de sus entrañas su corazón. Amén. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ahí dice: no queda ninguno, Señor. La palabra Señor hace 2000 años significaba majestad, significaba rey y significaba Mesías. Amén. Por eso cuando le dice: no queda ninguno, Señor, le está diciendo: no queda ninguno, mi rey. Pues este honor y este privilegio no lo tenían ni los esclavos. No les dejaban llamar ni señores, tenían que llamarles amo. Amo. Hasta el punto que no podían ni mirarles a los ojos. Solo hablaban cuando les preguntaban. Amén. Y cuando recibían un: ve a la hacienda de al lado, compra y vente. Ellos llegaban los del amo, solo hablaban cuando les respondían, les miraban. Cuando hacían la compra, volvían y decían: tetelestai, consumado es. Y quería decir: la deuda está cancelada y ahora era. Y volvían a inclinar su rostro, mirando al suelo como siempre, sin mirar a su dueño. Y miraban otra vez al suelo y decían: tetelestai, la deuda está cancelada. Y volvían a su lugar. Y de esta forma estaban diciendo: la deuda está cancelada, ya está todo hecho. Pero no tenían derecho. Por eso cuando dijo Jesús en el Getsemaní, en el momento que más angustiado estaba, en una de sus oraciones dijo: Padre, no se haga mi voluntad, Amén. sino la tuya. Aleluya. Y se dirige con la siguiente palabra: Abba Padre. ¿Qué significaba? Ese derecho no lo tenían los esclavos. Amén. Y la palabra Abba significa papá. Es la primera palabra que aprende un bebé cuando es vulnerable y necesita la ayuda de su Gloria. papá. Uno llama a su padre padre cuando es adulto, pero cuando es niño le llama papá. En el momento más difícil, en el momento donde te abraza el temor, hoy viene el Espíritu Santo recordándote: Abba quiere decir tu padre. Amén. Tus temores finalizan, escúchame, tus temores finalizan cuando le presentas a tu padre. Tus miedos finalizan cuando le presentas al Padre. Gloria. Tus temores finalizan cuando le presentas al Padre. Amén. Gloria. Te adoramos. Abba. Les digo una frase más. Os he dado un espíritu que aclamaba Padre. No eres tú el que aclamaba Padre. Te alabamos, Padre. No eres tú el que aclamaba Padre.
Quizás hoy has escuchado por primera vez. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y cierro. Aleluya. Dice que los criados volvían y decían, Tetelestai. Cerraban. Y dice la palabra del Señor. Llegaba el criado, Tetelestai. Consumado, pagado es. Dice, inclinaba su cabeza, volvía. Y dice así. Dice, cuando le habían dado vinagre a Jesús en la cruz. Dice, y aclamando a Dios. Aleluya. Dijo, consumado es. Estaba diciendo, la deuda está pagada. La deuda está cancelada. Pero hoy quiero resaltar un gesto de Dios. Y dice, y inclinando su cabeza, inspiró. Él es el esclavo que ha hecho posible que hoy puedas aclamar a la Padre. Él inclinó su cabeza para hacerte ver posible que hoy tienes al Espíritu Santo que pone fin a tus temores. Gloria en nombre del Señor. A Él la gloria. A Él la honra. A Él la alabanza. Apláudele al Señor. Aleluya. Disculpen la demora, no podía finalizar el mensaje sin llegar hasta aquí. Espero haberles hecho bien. Amén. Amén, hermanos. Vayan para casa sin temor. Amén. A tus miedos, a tus fracasos, al mañana. Preséntale a tu Padre. Amén. Recuerda que la gracia se manifiesta cuando Dios te reconoce como hijo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Cuando veo tu majestad, tu poder ilimitado, tú creaste el universo, lo sostienes en tus manos, nadie se compara a ti. Ni huracanes, ni tornados, ni las aguas del abismo son como el crucificado. Cuando veo tu majestad, tu poder ilimitado, tú creaste el universo, lo sostienes en tus manos, nadie se compara a ti. Ni huracanes, ni tornados, ni las aguas del abismo son como el crucificado. Alzando, tres veces santo, solo a Él la gloria. Alzando, tres veces santo, solo a Él la gloria. Alzando, tres veces santo, solo a ¿Cómo no adorarte? Claro que sí. Si Amén. tienes palabra de vida, ¿cómo no adorarte? Si me salvaste cuando no lo merecía.